La conferencia Entre Espinas y Rosas, escritoras peruanas y ecuatorianas del siglo XIX, y a la vez el poemario Alta Intención de la autora ecuatoriana Jimena Flores Venegas, nuestra invitada internacional de la Feria del Libro. Ximena es directora colectiva cultural y editorial de Efecto Alquimia. También es escritora y editora de libros, de poesía, narrativa, ensayo y artículos para libros, revistas y periódicos locales, nacionales e internacionales. Hoy la acompaña en la presentación el escritor Julio César Salvador Encalada. Un fuerte aplauso, por favor. Damos la bienvenida a Jimena Flores. Hola, buenas noches. Buenas noches a todas y a todos los presentes. Es para mí un honor estar presente esta noche en esta hermosa ciudad y poder hablar con ustedes de un tema que me apasiona mucho, que es la historia de las mujeres escritoras. El nombre de esta conferencia que he preparado es Entre Espinas y Rosas, escritoras peruanas y ecuatorianas del siglo XIX. En el marco de la Feria del Libro Letras Libres Piura 2022 y de la presentación de mi poemario Alta Intención, he creído necesario rendir un homenaje a las escritoras del pasado, aquellas que abrieron el camino a otras, a las poetas, narradoras, periodistas, ensayistas de esta generación. Cuando meditaba sobre el nombre de esta conferencia, pensé que el camino que siguieron las autoras, no solo las de Perú y Ecuador, sino de todos los países, estuvo lleno de espinas. Fue duro abrirse paso, fueron criticadas, truncadas en su carrera, mal vistas por una sociedad que, en el siglo XIX, que es en el que nos centramos, relegó a la mujer al campo de lo privado, lo doméstico y al silencio. Estas mujeres, de las que quiero compartirles unos pocos datos, rompieron moldes, alzaron la voz, tomaron tinta y papel y enfrentaron su época y condiciones adversas, y lograron, con sacrificio y esfuerzo, escribir su nombre en la historia y la literatura. El camino seguido por ellas también tuvo algunas rosas, logros, reconocimiento y apoyo, aunque mínimo, de los sectores femeninos y masculinos. ¿Por qué no decirlo? Los hombres también las apoyaron. Poco a poco y paso a paso, pronto vimos a más mujeres publicar en diarios, en revistas, sus propios libros y folletos, participar de los debates políticos, ser activistas por sus derechos, protagonizar la historia. A ellas, a las que caminaron entre espinas y rosas, les dedico esta conferencia. No es desconocido que, a inicios del siglo XIX, las mujeres de América vivían bajo la tutela del imperio, la iglesia y la familia. A la familia me refiero a que ellas vivían custodiadas por sus padres, esposos o hermanos. Su espacio estaba limitado al hogar. En este marco, muchas de ellas se habían involucrado en el proceso de independencia, que cuando se concretó, la reconoció con medallas y honores. Una de estas mujeres es la quiteña Manuela Sáenz, quien fue nombrada por José de San Martín caballerosa de la Orden del Sol. Hoy, 200 años después de la independencia, conocemos más sobre la vida de Manuel, de sus escritos políticos en cartas y diarios, de algunos versos de su inspiración y de un panfleto titulado Al Público que circuló en Bogotá en 1830, en el que se defiende de los ataques de sus enemigos y además manifiesta su pensamiento que podría llamarse hoy feminista. La sociedad, y en el caso de Manuela, los políticos ecuatorianos la consideraron peligrosa y la condenaron al destierro. En 1835 llega a Paita, en donde vivió dedicada al comercio y a la traducción. El 23 de noviembre de 1856 falleció víctima de la difteria, olvidada por su pueblo y por todo lo que hizo por la independencia. En esa época, tanto en Ecuador como en Perú, se forma una generación de escritoras e intelectuales. Dolores Ventimilla Carrión, Teresa González de Real, Mercedes Cabello Llosa, Lasteña Larriba y Negrón, Clorinda Mato Usamdivaras,
Zoila Ugarte Seas, Marieta de Ventimilla, Mercedes González Tola, María Angélica Palma y Román, María Jesús Alvarado Rivera, entre otras, son parte de aquellas mujeres que sobresalieron en sus actividades literarias, educativas, políticas durante el siglo XIX e inicios del XX. Uno de los factores que aportaron a esta eclosión de autoras, además del acceso a la educación, aunque muchas de ellas fueron autodidactas, fue la realización de las llamadas tertulias o veladas literarias, en las que se reunían tanto hombres como mujeres para debatir sobre varios temas, uno de ellos la literatura. En el Ecuador, Dolores Ventimilla Carrión era una de las anfitrionas a pequeñas tertulias en su residencia en la ciudad de Cuenca. Esta autora, reconocida como la iniciadora del romanticismo ecuatoriano, murió a los 27 años. Dejó, además de sus versos y escritos en prosa, una hoja volante titulada Necrología, que hoy reconocemos como un alegato jurídico en contra de la pena de muerte y en defensa de los indígenas. Su pensamiento progresista y adelantado la condujo al rechazo social y a la crítica desde varios sectores, uno de ellos la Iglesia. Un dato importante es que, tras su muerte por suicidio en 1857 y el aparente silencio en Ecuador, es el escritor Ricardo Palma quien, en 1861, recupera su historia, sus versos y su necrología en un artículo llamado Dos poetas, apuntes de mi cartera. En 1876, en Lima, se organizan las veladas literarias a las que asisten mujeres y hombres de la élite ilustrada y tienen como anfitriona a la argentina Juana Manuela Gorriti. Este espacio de sociabilidad sirvió para que las escritoras debatieran sobre el papel de la mujer, el trabajo, la educación y la nación. Todo esto aún desde una visión conservadora. Entre los personajes femeninos que asistieron a estos sitios estaban Teresa González, Mercedes Cabello, Clorinda Mato, quienes más tarde se destacarían en la literatura, el periodismo y la educación. En las veladas se acostumbraban a leer los textos, a debatir sobre los mismos, había música, comida y bebida. Siempre en el campo de lo privado, porque se reunían pero dentro del hogar y eso no era tan mal visto por la sociedad. Teresa González de la Real escribió ensayo, artículos y novelas, pero su gran obra se refleja en la educación al fundar el Liceo Fanning, donde ella misma enseñaba materias como gramática, geografía, historia, matemática, economía doméstica, entre otras. En una de las veladas literarias a las que asistió, leyó el cuento La cita en el cielo, que de cierta forma dejaba entrever una cierta crítica al sistema educativo dado por la Iglesia. En 1886 obtuvo el segundo premio en el Ateneo de Lima por su novela corta Regina. Sin embargo, su obra mantiene aún un pensamiento romántico con sesgo moral, lo que no sucede con las otras autoras mencionadas, que vamos a mencionar. Mercedes Cabello Llosa es la precursora de la novela realista peruana. También fue la primera escritora hispanoamericana que elaboró una teoría literaria. Como activista de los derechos, abogó por medio de artículos en diarios locales sobre la inclusión de la mujer a la educación académica y al mercado laboral. Su visión, aunque también moderada en algunos aspectos, ya rompía los esquemas. La autora, quien publicó versos, artículos y novelas, fue objeto de críticas, también del aislamiento y trágicamente murió a causa de una enfermedad contagiada por su esposo, la misma que la condenó a pasar sus últimos años en el manicomio cercado de Lima. Clorinda Mato, otra de las grandes escritoras del Perú, autora de leyendas, tradiciones, biografías, artículos, ensayos y novela, por atreverse a transgredir las estructuras, involucrándose en política y denunciar en sus obras la problemática social de su tiempo, fue excomulgada y conducida al exilio. En Quito, un personaje que causó controversia fue Marieta de Ventimilla. Mientras se desempeñó como primera dama en el gobierno de su tío Ignacio de Ventimilla, ya había mostrado indicios de su pensamiento al cambiar muchas de las costumbres restrictivas para la mujer en la ciudad, como los colores de la vestimenta, los paseos que ellas no podían dar sin un acompañante,
También solía organizar tertulias a las que asistían hombres y mujeres de otras ciudades y países. Su participación política finalmente la llevó al exilio. Ella vivió en Lima varios años y en esta ciudad publicó su novela. Es una novela un tanto histórica llamada Páginas del Ecuador en 1890. En Guayaquil, a finales del siglo XIX, se instala la peruana Lastheña Larriba y Negrón, conocida escritora peruana. Allí se dedica a la literatura y colabora con varios diarios locales. En 1887 funda El Tesoro del Hogar, semanario de literatura, ciencias, artes y modas, en el que colaboran varios escritores y escritoras. En este espacio publica por primera vez Zarelia, seudónimo de Zoila Ugarte Seas, quien se destacaría como defensora de los derechos de la mujer en el Ecuador, como una de nuestras primeras periodistas. En este medio también se publican los versos de Mercedes González Toll, otra destacada escritora del Ecuador. Las dos ecuatorianas también vivieron en el Perú por cortas temporadas y allí se empaparon de la actividad literaria en Lima. En este breve resumen sobre las escritoras, aún faltan tantas otras. Más que un estudio literario o sociológico, quise darles a conocer, a rasgos breves, las duras condiciones en que las autoras del siglo XIX tuvieron que desarrollar su trabajo literario. Aunque aquí solo menciono una, muchas de ellas escribieron en un inicio bajo seudónimo, por la timidez de presentar sus escritos, el miedo a la crítica y también por una especie de resguardo social. Ser una escritora no estaba bien visto, o ser un personaje público. Como dijimos, la mujer debía mantenerse en el campo de lo privado, del hogar y en silencio. Gracias a ellas, eso empezó a cambiar. Y claro, la siguiente generación, las escritoras del siglo XX y ahora las escritoras del siglo XXI, escribimos, publicamos, participamos activamente en las actividades culturales y políticas. Gracias. Muchísimas gracias, Jimena, por tan interesante conferencia, ¿no?, sobre las mujeres del siglo XIX que han dejado un antecedente para las de hoy puedan publicar con mayor libertad. A continuación, las palabras y la presentación del poemario Alta Intención, a cargo de Julio César Salvador Encalada. Un fuerte aplauso, por favor. Hola. Realmente ha sido muy interesante oír con mucha atención la lectura de la escritora Ximena Flores Venegas desde Quito, una investigación sobre la mujer, sobre la importancia de la mujer, de las poetas y escritoras. Y en esta oportunidad hay que recibirla con fuertes palmas a la señorita Ximena Flores Venegas desde Quito, por favor. Ximena Flores Venegas nace en la ciudad de Ibarra, en Imbabura, de fecha 6 de un mágico abril, mes de las letras, mes del día del libro. Ha estudiado publicidad, literatura y a la vez ha escrito ensayo, poesía, relatos y novelas, tal como lo escuchamos en su disertación. Creadora de la casa editorial Efecto Alquimia, en Quito, Ecuador. Efecto Alquimia, una casa editorial que tiene alianza estratégica mancomunada con Francisco León Editores, allá en Lima. Francisco León edita también una revista Amarucán de Quito, que también lidera Ximena Flores. Ximena es autora de una colección también de cuentos breves de título Minimal, Letras Rebeldes, de tinta social y político, y su otra obra denominada Distinta, en la cual recupera y compila muchas obras de escritoras del Ecuador desde el siglo XVI al XX. Acabamos de escucharlo hace un momento. Actualmente enfatiza la investigación y difusión de la historia de la literatura ecuatoriana, como son los mitos
de carácter andino, y cual la región nuestra que nos cobija también tiene mucha de familiaridad con esta interesante temática. Evidentemente, los más de 50 tímpanos con suma atención que representarán ustedes, pues serán testigos de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Ella es imbabureña de nacimiento y en estos momentos está haciendo su carrera literaria allá en la capital, Quito, Ecuador. Como dice el dramaturgo irlandés George Bernard Shaw, los poetas hablan consigo mismo y en voz alta, y el mundo los oye por casualidad. Y desde esa perspectiva, vuestra estimada poeta de la hermana República del Ecuador, Jimena Flores, nos obsequia un bastión de textos poéticos cobijados con el título Alta Intención, equivalente a algo así como los voltajes del amor, pero no ese amor pasional, de ese amor ya muy sentimentalista, sino de un amor que trastoca más allá las barreras de la realidad. Me refiero al mundo un poco etérico, algo, aquella atmósfera en que nosotros poetas y escritores muchas veces nos sumergimos para poder crear poesía y a la vez narrativa. Ya Jimena, en una entrevista que le hiciera el bate Raúl Arias, su compatriota, considera a este hijo pródigo versístico como el más acuático de sus poemarios. Por ello se explica la presencia de contextos como las playas del Pacífico, el ambiente de los trópicos y el manglar enmarañado. Y aquella afirmación lo ratifica en el tercer verso del poema Estelas, donde dice: tu sombra felina que aguardó impaciente el reflejo de un salmón en las dimensiones de la ría. Y cuántas otras sombras, ¿no? Y almas se han remolinado en muchas vertientes, ya sea un canal, ya sea el mar, ya sea un río, ¿no? Hemos perdido muchos familiares. Yo creo que Jimena también se aboca en ese espacio donde también para quienes han padecido un susto en estos contextos, nuestra alma ha brincado, ha dado un salto un poco mistérico y hemos recurrido a estos personajes, ya sean chamanes, para poder devolver esa energía, esa chispa, para esa aura que muchas veces demostramos como seres humanos. Y si no estamos completos, pues eso acarrea enfermedad. Este verso de Jimena, muy familiarizado con nosotros porque es parte de nuestra cultura latinoamericana, que nos han legado ya nuestros antepasados. Y no está muy distante porque aún así seguimos practicándolo, ¿no? Y bien, yo creo que abrazada nos sumergimos a este singular lenguaje para con el verso del siguiente poema, que se titula Propuesta, donde dice: no sé qué tanto de mar guarda tu mirada, si el abismo celeste que me pierde o la sal cambia mi suerte. Es notorio, pues, que la poeta Flores transmuta de una función denotativa a una cuestión metafórica, costumbrista, supersticiosa, cuestión muy arraigada ya en nuestras culturas, ¿no? Aunque por el contrario, dice el budismo en el Mahayana, que se cree que la sal ahuyenta los espíritus chocarreros o los espíritus malignos. Y les doy un alcance, suelen allí postrar el cadáver y sobre el hombro le vierten una poción de sal para de esa manera ahuyentar estos espíritus. Es notorio también que la poeta Jimena también suele recurrir a una dosis de escritura refinada, sin sacrificar de repente ese don de la espontaneidad, ¿no? Esa alegría que demuestra para todos los que hemos tenido ya ese privilegio de ir contactándonos con ella, ¿verdad? Y en su poema Autógrafo, ella nos dice: exíliame de tu constelación, del margen de tu vida, que aún no me reconoce. Explora mi biblioteca, deshoja mis vestidos, hurga en el titilar de mis noches, declárate culpable de este encuentro.
nos permite también traer a colación la salsa de Antonio Cartagena, esta letra, ¿no?, en este verso, donde él habla pues de una marca sanguínea en el frontis de vuestra máquina pensante, ¿no? Aunque la poeta va más allá de una significancia recalcitrante en la psique, en el alma. Volteamos las páginas y descubrimos que la autora fusiona el universo paralelo estrellado con la Pachamama en este verso del poema que lleva por nombre Serenidad. Dice así: todo lo etéreo lleva tu firma y mi éxtasis reside en el vaivén de tu barca, pero el horizonte inicia en las líneas de tu cuerpo, ruta inconclusa que me causa desvelos. Bonito verso, que quizá también esa pequeña dosis de erotismo de la cual está imbuida hace que ambas corporidades pacten más allá de la realidad. Por lo tanto, razón tenía la escritora británica Emily Jane Brontë, que dice: no sé de qué están hechas las almas, pero la tuya y la mía son una sola. Y me remito también a mostrarles la siguiente escena con imágenes de gran factura de su verso que lleva por título Soliloquio, donde Jimena, con el cual pues nos muestra que estos signos vitales cobran fortaleza. Dice sí, porque a este día no podré ponerle cualquier fecha. A veces más cruel que el silencio es tu amnesia de mi paso por tus horas. Muy bonito. Con este sumum poético, una especie de monólogo, en su mayoría los que versamos para sanar este cuerpo herido, del cual todo poeta, contenedor de una colección inconsciente de sentimientos, ¿no?, lo practicamos sí o sí, a pesar de que los tildan de locos, ¿no? Muchas veces en cualquier espacio, dentro o fuera de casa, lo hacemos, pero no es una locura, no es una locura mala, ¿no?, como aquel que manifiesta un rato, es una locura muy buena, ¿no?, que nos lleva a imaginar y a crear muchas cosas interesantes, como este poemario que lo ha concebido Ximena Flores. Es esta relevante propuesta en la que la realidad y el presente conjugan para ser protagonistas en la poética de Ximena Flores. Ahora, como todo cuerpo o organismo, lo textual también posee una sensible cualidad, donde ella, en sus versos, de este poema que lleva como nombre Densidad, dice así, ¿no? Me gusta este verso, exclama de la siguiente forma: dice, fuiste el pretexto para agotar las horas, para oír melodías y recordar otros siglos. Ya no escribas, no pongas tinta a la melancolía. Tus letras tienen punta de metal y se clavan como dardos en mi aura. Bien, hasta aquí es notorio su sello personal, inmerso en la palabra de su autoría, ¿no?, como un canto generacional que puede hacer frente a los tiempos de crisis y ablandarla de una u otra forma. Finalmente, extraje de un último párvulo de aroma poética, como el siguiente, ¿no?, que lleva por nombre, un nombre muy curioso, que dice Desborde, donde Ximena deja entrever la ruptura entre el encantamiento de la llama flamígera y la despedida de un idilio, a los Romeo y Julieta, pero ya enfocado de contextos de milenios de años atrás. En efecto, este poema es engendrado con una pluma inundada de grandes pasajes dolorosos. Y vamos a escuchar estos versos. Dice: tu adiós desvaneció el hechizo, y en octubre detuve el tiempo. Derramé ácido sobre mis cuadernos, y los recuerdos mutilados ante el diluvio se desvanecieron. Sinceramente, uno se siente feliz
de ser contemporáneo suyo y haber presentado esta seria compilación de buena poesía, que tengo la plena seguridad que este género de matiz subjetivo lo vierte y Jimena en sus páginas, pues ha danzado y hoy lo seguirá haciendo entre los estandartes del alma. Y bueno, como diría Julio Cortázar, mi tocayo y escritor argentino, dice: los libros van siendo el único lugar de la casa donde todavía se puede estar tranquilo. Y en ese sentido, pues el poemario de Jimena, que se llama Alta Intención y contiene 50 poemas, lo van a adquirir, se pueden familiarizar con él para poder adquirirlo en el stand número 16. Muchas gracias por este espacio, Jimenita. Todas las bendiciones y éxito del mundo para ti, estimado público. Y gracias por su atención, y a los organizadores de igual forma, con todo el respeto que se merecen. Gracias. Muchísimas gracias, Julio César, por tan interesante presentación. A continuación, ahora viene Jimena y nos va a deleitar ella misma, la autora, con su poemario Alta Intención. Fuertes palmas, por favor. Gracias, Julio César, por el hermoso comentario acerca de mi obra. A veces uno escribe pero no se da cuenta o no imagina la reacción que puede causar en el lector, en un lector sensible. Las creaciones que han salido del alma en este caso, de esta mujer. Les voy a leer 5 poemas breves de Alta Intención. Este poema tiene una historia muy antigua y es uno de mis preferidos. Se llama El ancla de la memoria. Si me perdiera una tarde, que mis pasos me lleven a tu puerto, donde cada barco augura un viaje. No es seguro, lo sé. No te ofrecen garantías los marineros, tampoco te avisan cuánto durará la travesía. Pero si me perdiera una noche, que mis pasos regresen a tu puerto. Memoria del mar. Duerme tu voz en el abismo celeste del suspiro, en el vaivén de la espuma símil del cielo. Tu mirada añil, infinito horizontal, se extingue en las proporciones de una caracol. No existen nubes que se posen en la cúspide de tus alas, en el borde encendido de los astros que caen. Tú dices sígueme, mientras yo le temo a las profundidades. Letra inédita. En ti siembro mi melancolía, en las ondas de tu cabello, donde crecen pensamientos de luz, que enredan mis horas bohemias. En ti cosecho nostalgias, citas prolongadas ante el decreto de tus melodías. El universo se detiene cuando te observo, y nadie lo sabe, tampoco tú, porque yo no lo proclamo. Saudade. Dejas tus versos entre las rocas y la espuma del mar se sonroja. ¿Cómo olvidar si las caracolas me hablan de ti? El horizonte, las olas, las islas guardan tu figura. Delfines naufragan frente a tu playa para escuchar de tu voz los sonetos. Y yo, humana, más terrenal recostada en la arena, sucumbo al esplendor de tu mirada. Vuelo junto a las gaviotas, peligrosamente alto que puedo rozar el cielo. Alterada los sentidos, canto, toco las constelaciones, caigo en las profundidades. Un pensamiento me salva, el trópico me embriaga. Viajo ligera en una canoa por la ría, acaricio el cuerpo del agua, las plantas, los peces, la flor azul de la nostalgia. Pongo mis pies en la ribera, completamente libre, sin reservas, inconsciente de lo que dura un segundo. Calles y malecones me alejan del océano, reminiscencias acuden a mi encuentro. Añoro el invierno de los saltamontes, cuando entre acacias encendidas
mojé mis labios en tu lluvia. Esos han sido algunos de los poemas de alta intención y ahora me gustaría hacer un agradecimiento a varias personas. A Julio César por la presentación que acabas de hacer de mi poemario, a Raúl Arias, poeta ecuatoriano de los años 60, es un famoso poeta que ha tenido la gentileza de hacer el prólogo de mi poemario, a Francisco León, mi editor, que ha hecho una bella edición de alta intención, a Vanessa Medrano, quien es la ilustradora que creó la portada de alta intención, a Víctor López por la organización de esta feria, a Jessica Hidalgo por haberme invitado, a Juan José Sandoval, que no está aquí, pero ha hecho una promoción en medios de mi obra, a Cintia, a Felipe, a Karen y a Yesenia, que han trabajado duro, que están trabajando duro en esta feria, y de verdad, uno no ve todo lo que hacen. Yo les he visto a los chicos, ya soy parte del equipo, les he visto amanecer y anochecer trabajando para que esta feria salga bien, cuidar a cada uno de los puestos de los editores, ayudar en todo lo posible a las personas, a los escritores. Uno como escritor a veces no ve el trabajo que está detrás. Yo lo he podido ver y les felicito a esta feria que es hermosa y que les auguro lo mejor. Y gracias por el espacio y por este lindo evento de presentación de alta intención. Muchísimas gracias, Jimena, a todos por deleitarnos el día de hoy con todas sus poesías y poemas. Bueno, le damos un agradecimiento especial a la Municipalidad Provincial de Piura, Caja Piura, Fondo de Cultura Económica, Universidad de Piura, Petro Perú, Universidad César Vallejo. Muchas gracias por su atención. Bueno, también invitamos a todos los que deseen adquirir el libro de Jimena. Está aquí a la venta, también en el stand 16, a un precio económico para la gran cantidad ahí de emociones que están contenidas. También Jimena misma les puede firmar el libro, aprovechando que vino desde Ecuador.